4 de la tarde, 40 minutos. Volvemos a hablar entonces de la consulta popular que ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro. Saludamos a esta hora al abogado, al constitucionalista, al investigador Rodrigo Primi, que nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Usted ha manifestado en múltiples ocasiones que considera que la consulta popular es francamente inconstitucional. Son las palabras que ha usado. ¿Por qué considera eso, abogado? Yo publiqué esta mañana en La Silla Vacía un análisis extenso y sistemático de por qué ese decretazo es inconstitucional. Eh, yo creo que el argumento del gobierno es el siguiente para justificar ese decretazo, que es como lo ha denominado el propio ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, en un artículo en la revista Raya. El gobierno ha argumentado que ya pasó un mes desde que presentó la consulta, lo cual es cierto, y a partir de eso agrega dos premisas normativas que yo creo que las dos son equivocadas. La primera es que él sostiene que si pasa un mes, hay una especie de silencio positivo, es decir, que eso habilitaría al presidente a expedir el decreto, la consulta por decreto sin consulta, sin concepto previo obligatorio del Senado. Y la segunda, él considera que la votación del 14 de mayo en que se negó la consulta llena de tantas irregularidades que es prácticamente inexistente o totalmente nula y no produce ningún efecto jurídico. Yo creo que ambas son equivocadas, ambas premisas. La primera admite alguna discusión, hay algunos apartes de las leyes estatutarias que regulan la consulta previa que sugieren que ese silencio positivo, porque dicen que la consulta se realizará 3 meses después de que haya el concepto previo favorable del Senado o que se haya vencido el plazo para tal concepto y a partir de eso se fundamentan en ese aparte para decir que pueden hacerlo. Ahí hay un argumento, yo creo que es equivocado. Esa norma se refiere a cuándo se realiza la consulta, no a los requisitos para que se haga la consulta. Y entonces esa norma lo que nos está diciendo es que la consulta puede hacerse 3 meses después de que el Senado haya hecho su concepto o que se haya vencido el plazo para que el Senado lo haga, pero no dice esa norma que la consulta puede hacerse sin que haya concepto previo favorable. Correcto. La Constitución es clarísima eso. Y lo segundo, pero ahí admito que hay una discusión, pero donde no hay una discusión es que la votación del 14 de mayo ocurrió, existe, no ha sido declarada nula por ningún juez, no ha sido revocada por el propio Senado, y entonces esa votación existe y el presidente tiene que respetarla. Correcto. Si no la respeta, eso hace que el decretazo sea nulo, Doctor, sea totalmente inconstitucional. yo quiero que hablemos de dos temas con base en la respuesta que usted me acaba de dar y arrancando por la última parte de su respuesta. Usted me dice, la votación se dio y ningún juez se ha referido a este tema. Hay una decisión de un juzgado que habla sobre la apelación, pero no sobre la repetición de la consulta. Sí, esa es la tutela que una jueza civil del circuito eh, eh, tuteló el derecho al debido proceso de la senadora Pizarro. Yo creo que efectivamente el presidente del Senado, Cepeda, no ha sido el más garante en este proceso. Yo creo que ha hecho una mala tarea. No, y que ha alimentado la polarización en que estamos. La polarización no solo viene del gobierno, sino también de la oposición, y que debió haber tramitado esa apelación. En eso estoy de acuerdo con la tutela. Sin embargo, a esa tutela se le quiere atribuir un efecto que no tiene, y esa tutela tiene un gravísimo error. El efecto que no tiene esa tutela es que en ningún momento la jueza de tutela dice que la votación es nula o que la votación está viciada. Simplemente dice que debe resolverse esa apelación. Eso es lo que dice la tutela. Pero en segundo lugar,
esa tutela incurre en un error y debe cumplirse. Esa tutela, mientras no sea revocada por el superior, debe cumplirse, pero vale la pena insistir en que esa tutela eh, eh, incurre en un error gravísimo porque la senadora Pizarro no fue parte en esa tutela. Ella no fue peticionaria. Fueron unos ciudadanos y la jueza dice que le niega la tutela a esos ciudadanos, pero la concede de oficio a la senadora, haciendo que la senadora la trataron de vincular a la tutela y dijo que la dejaran por fuera, que ella no tenía por qué estar en esa tutela. Entonces yo creo que es una tutela errada, debe cumplirse, pero que no pone en juicio la existencia y los efectos de la votación que ocurrió el 14 de mayo. Ahora quiero que volvamos a hablar de la primera parte, porque cuando usted, doctor Rodrigo Primi, habla de que es inconstitucional, también los ciudadanos se hacen una pregunta y es, se da el decreto del presidente Gustavo Petro, pero ¿cuál es el trámite? Es decir, ¿ante dónde va, digamos, este proceso? Ahí hay una discusión y no hay total claridad, que es algo infortunado. Es decir, hay que reconocer que la regulación de los mecanismos de participación en Colombia en general y en especial de la consulta popular tiene algunos vacíos. Y uno de esos vacíos es a quién le corresponde el control del decreto de convocatoria. ¿Por qué esos vacíos existen? Porque la ley estatutaria del 94, la que después se volvería la ley 134, dice que le atribuía esa competencia oficiosa a la Corte Constitucional. Decía la Corte Constitucional, una vez esté el decreto firmado, el presidente lo envía a la Corte para su revisión. Y eso fue declarado inconstitucional por la Corte con el argumento de que no le podían dar nuevas funciones, y en eso tiene razón, pero el argumento equivocado que decía que la Constitución establece que ese control es posterior, el de la Corte. Y entonces ahí hay una duda de si esto corresponde a un control posterior de la Corte Constitucional, si la Corte puede modificar su jurisprudencia y asumir un control previo, o si eso corresponde, por ser un decreto, al Consejo de Estado. Entonces, ese es otro elemento desafortunado de esta situación, que el presidente saca un decretazo que sabe que es manifiestamente inconstitucional, pero que confía que genera un enredo jurídico para impedir un control apropiado de esto, que yo creo que no es un golpe de Estado para nada, pero es una arbitrariedad inaceptable. Hay una crítica que en este momento, doctor Rodrigo Primi, hace la oposición y es que se firma el decreto de la consulta popular sin que se llegue a un consenso con la reforma laboral. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que esa crítica de la oposición tiene sentido, aunque es un poquito tardía. La oposición no debió nunca hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima por una votación de 8 contra 6, impidiendo en ese momento el debate en la plenaria. Eso fue lo que generó todo este enredo jurídico-político en el que estamos. La oposición también tiene que asumir sus responsabilidades en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, pero ya que finalmente la presión de la consulta popular y de las movilizaciones ciudadanas llevó a que el Senado aceptara la apelación y se está discutiendo, yo creo que tienen un punto en decir por qué no le damos la posibilidad de que se logre un acuerdo de reforma laboral y una ley de reforma laboral, en vez de recurrir a la consulta. El argumento del ministro de Justicia en su entrevista con María Jimena Duzán es que el presidente tenía que hacerlo porque tiene 9 días hábiles que se vencían hoy para sacar el decretazo. Pero como yo creo que el decretazo es manifiestamente inconstitucional por donde se le mire, creo que ese argumento es inaceptable. Muy bien, le quiero hacer dos preguntas adicionales, doctor Rodrigo Primi. La primera tiene que ver con la renuncia a la Comisión Asesora de Política Criminal, de la que renunciaron 8 de los integrantes. ¿Por qué se dio su renuncia, doctor Rodrigo Primi? Nosotros explicamos en la carta primero que no es una renuncia,
porque nosotros habíamos sido nombrados en esa comisión asesora por el ministro Néstor Osuna, y ese periodo se venció en febrero de este año. Luego la ministra nos planteó que si queríamos seguir y ser nuevamente nombrados, y nosotros con la ministra aceptamos seguir haciendo parte de la comisión asesora. Con la llegada del nuevo ministro, consideramos que dadas las circunstancias políticas no podíamos seguir en la comisión asesora, y eso es lo que decimos en la carta, y nosotros acordamos entre nosotros con los demás colegas ex colegas de la comisión asesora, que eso era el único pronunciamiento que haríamos acerca de nuestra revocatoria de la aceptación de la designación que nos habían hecho. Y yo honro ese acuerdo con mis colegas, y por eso sobre ese punto no hago más comentarios. Muy bien, y tengo una pregunta final que tiene que ver con el panorama de polarización que hay en el país y con la situación de violencia que hay en el país, porque la Iglesia Católica convocó a un encuentro contra la violencia, cuyo objetivo, dice la Iglesia, es reconstruir la confianza a favor de la vida. Ayer se dio una reunión entre el cardenal Luis José Rueda y el presidente de la República, Gustavo Petro, y buscan un encuentro, si se quiere, este viernes o la próxima semana, donde precisamente van a tratar de llegar a consensos frente a la situación de violencia y la polarización en el país. ¿Qué opina usted de este encuentro que está propiciando la Iglesia Católica? Yo valoro muy positivamente esa iniciativa de la Iglesia Católica. Desde hace mucho tiempo, varios analistas o varios congresistas, como el senador Iván Cepeda, hemos insistido en la necesidad de un acuerdo nacional que tenga unos puntos básicos de rechazo a la violencia, de no eliminar el debate público vigoroso, pero que este no se traduzca en estigmatizaciones, compromisos básicos con el respeto del Estado de Derecho y de las reglas electorales, que permitan que haya unas elecciones justas en el año que viene, y que podamos salir de esta polarización corrosiva que estamos viviendo. Yo creo que es bueno distinguir las diferencias políticas que son sanas en una democracia, el debate vigoroso que es sano en una democracia, distinguirlo de la estigmatización y de la polarización corrosiva, que consiste en sostener que todo aquel que no esté de acuerdo conmigo no es un ciudadano que discrepa conmigo, sino es un enemigo, y que todo lo que él haga está caracterizado por la mala fe, y que si eventualmente él gana una elección, eso es con fraude, en cambio que si yo la gano es legítima. Esa es la polarización corrosiva que erosiona las bases de la convivencia democrática, y yo creo que un llamado de la Iglesia para lograr un acuerdo que nos evite, que nos permita salir de esa polarización corrosiva es totalmente bienvenido. Muy bien, pues doctor Rodrigo Primi, usted ha sido muy amable por estos minutos. Gracias por sus respuestas, gracias por su tiempo, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo, abogado, constitucionalista, investigador que ha estado estos minutos hablando de la situación en el país, empezando por la noticia del momento. El presidente ha firmado entonces la consulta popular. Gracias por estos minutos, doctor. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a esta hora con la señal en vivo del Congreso de la República, la discusión que a esta hora avanza sobre la reforma laboral. Está pasando, usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en Vivo. En segundos también les presento la imagen de la oposición que salieron de la plenaria a rechazar justamente el decretazo de la consulta popular. Ya les presento esas imágenes. Mientras tanto, esto está pasando en el Congreso de la República. Son las 4 de la tarde, 55 minutos. Se puede poner por encima a los trabajadores en detrimento de los empresarios, porque le estaríamos haciendo un daño en el mediano y en el largo plazo al tejido empresarial, al tejido laboral formal en Colombia, porque si vamos a atacar
los empresarios, sin equilibrar la reforma, garantizando los derechos, equilibrando las cargas, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, para que no malentienda lo que yo quiero decir, la reforma que ustedes plantean en la ponencia de la doctora Aida tienen 3 componentes: mejorar condiciones laborales de quienes hoy están trabajando, referirse al tema del contrato de aprendizaje del SENA para cambiar su naturaleza jurídica de contrato de aprendizaje a contrato laboral y fortalecer algunos temas relacionados con los sindicatos. La reforma que nosotros tratamos de equilibrar tiene un objetivo: garantizar y reivindicar los derechos laborales que ustedes quieren reivindicar. Nosotros también lo queremos hacer. Segundo objetivo, mantener la naturaleza del contrato de aprendizaje como viene, mejorando las condiciones de los aprendices. Y tercer objetivo, equilibrar las cargas para que los empresarios sientan que esta es una reforma justa y puedan seguir manteniendo las condiciones laborales de quienes hoy están trabajando y puedan además crear nuevos empleos formales, no informales. Senadora, coordinadora ponente también de este proyecto, senadora Aida Abella. Senadora Aida Abella. Muchísimas gracias, señor presidente. Por ahí he oído a algunos de mis compañeros que este proyecto que he presentado como la reforma alternativa solamente es para la gente que tiene trabajo. Yo creo que no la leyeron. Y no la leyeron por una sencilla razón. Porque efectivamente aquí lo que estamos haciendo es una reforma para todos los trabajadores colombianos sin excepción. Empezando por la minería. Isabel, por supuesto, aquí hay un artículo para los mineros. Yo pregunto si alguna vez a algún gobierno se le ocurrió que los que trabajan en las minas de carbón, que los que están en las minas debajo de la tierra, como ha dicho Isabel, si alguien se acordó de ellos, sino cuando mueren ahogados por los gases que se expulsan en cada de esas minas. Yo les preguntaría si alguna vez ustedes han visto cómo trabajan los que sacan esmeraldas, las más famosas del mundo, en condiciones infrahumanas. Los trabajadores tienen que soportar. Esto que veíamos pasa dentro del recinto del Congreso de la República, pero a las afueras de la plenaria, precisamente del Congreso de la República, salieron miembros de la oposición. Vemos entonces las imágenes a rechazar el decretazo del presidente Gustavo Petro. Recordemos que ha sido firmado hace unos minutos, que dio a conocer a través de su cuenta de X. Vamos a escuchar lo que dice la oposición. Ha emitido un decreto pasando por encima de la Constitución política de Colombia, desconociendo la división de poderes y amedrentando y amenazando al Senado y al Congreso. Desde la plaza de Rafael Núñez, el padre de la Constitución de Colombia, registramos desde el Congreso para que todo el país se entere que ha iniciado la dictadura de Gustavo Petro. 4:59 minutos, entonces algunos congresistas de la oposición que salen de la plenaria rechazan justamente el decretazo, la firma del decreto de la consulta popular. Está pasando, usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en Vivo, analizamos este tema de inmediato. Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, está con nosotros. Gracias por estar estos minutos con nosotros a esta hora. Pablo, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Arranquemos por lo primero. Entonces el presidente firma el decreto de la consulta popular, lo firma sin que haya consenso de la reforma laboral, lo firma y ya pues recibe críticas por parte de la oposición. Pero ¿cómo ve usted? Esto además ya había sido anunciado por el gobierno nacional. ¿Cuál es su análisis? Pablo, pues es lamentable no solo por la ilegalidad que así ha sido definida por los principales constitucionalistas del país, en un acto desafiante frente a la Constitución, frente a la separación de poderes,
pero también una firma que puede ser interpretada como un acto extorsivo frente a las discusiones que se están adelantando hoy en la plenaria del Senado con respecto de la reforma laboral, en la medida en que ha dicho Pablo que si el Congreso, si el Senado de la República acepta la reforma que el gobierno presentó sin las modificaciones propias del debate legislativo, estaría dispuesto a anular el decreto, cosa que va totalmente en contravía de lo que es el espíritu de la democracia y la función misma del Congreso, una función que es justamente debatir y consensuar. Por otro lado, también es importante señalar que esto que está pasando en el Congreso da muestras de la voluntad de las diferentes bancadas de sacar adelante una reforma consensuada y que simplemente esa amenaza del decretazo pone en riesgo y pone en jaque la separación de los poderes y la independencia del Congreso. Sí. Hace unos segundos hablé con Rodrigo Primi, que es constitucionalista, abogado, investigador. Él me dice que la consulta popular es inconstitucional y divide su respuesta en dos partes. Lo primero por la decisión en sí, lo segundo porque él dice se garantizó la votación cuando se dio precisamente al inicio en el Congreso de la República y no hay un juez de la República que se haya manifestado y que haya dicho es ilegal o se debe repetir la consulta popular, decía él hace unos segundos. Es que, Pablo, el presidente no creo que se haya leído la tutela del juez sexto, de la juez sexto, que es la que falla a favor de María José Pizarro, de la senadora, cuando insta al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que le notifique la decisión que resuelve la apelación que ella interpuso el día de la votación. Lo que está diciendo el juez de tutela claramente no es que se tenga que repetir la votación, no está calificando de viciada la decisión del Senado, incluso señala expresamente que sobre eso no tiene competencia para manifestarse. Es decir, que ese argumento que está utilizando el gobierno de que hay un fallo que declaró la legalidad o la nulidad de esa votación parte simplemente de una falacia o de una mala interpretación de esa tutela. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que el Congreso se manifestó, que así lo determinó el secretario del Senado, que es el encargado por ley de dar fe de esa votación. Se conoció públicamente la votación ese día, estuvo televisado, se cerró la votación y perdió en franca lid el gobierno. Ahora, tiene que ser el Consejo de Estado, que es el juez natural de ese tipo de actos, en determinar si hubo un vicio o no del proceso del trámite en la plenaria del Senado, pero no puede ser el gobierno quien, arrogándose funciones jurisdiccionales que no tiene, que no le corresponden y que solo están en cabeza de los jueces, determine la legalidad o no de esa votación. Eso simplemente es un atentado claro contra la rama judicial, contra la separación de poderes y contra la independencia de las ramas del poder público. 5-4 ya regreso con Gabriel Cifuentes porque me voy para el Congreso de la República con Juan David Ríos. Arrancó la plenaria para la discusión de la reforma laboral, pero además hay protesta a esta hora a las afueras del Congreso por parte de la oposición. Juan, ¿qué está pasando hasta ahora? Hola Pablo, sí, y de representantes a la Cámara de la Oposición que salieron a Plaza Núñez. Ustedes ya habían escuchado el video de Julio César Triana de Cambio Radical que hablaba sobre este decretazo, pero también tenemos a partidos de gobierno y le damos la bienvenida aquí a María Fernanda Carrascal, representante por el Pacto Histórico y quien además fue ponente de la reforma laboral en Cámara de Representantes. Representante, ¿qué significa este llamado, este decreto que emite el presidente Gustavo Petro de consulta popular cuando aquí aún está el debate de la reforma laboral? Siempre lo hemos dicho, no riñe la consulta popular con lo que pasa en el Congreso de la República con la reforma laboral. La consulta popular fue una respuesta política a una decisión política en la Comisión Séptima de hundir la reforma sin darle ni siquiera discusión, sin darle absolutamente ningún trámite más que dejarla a un lado.
Esa es la respuesta justamente. Volvemos con nuestra consulta popular porque aquí sí hubo una votación fraudulenta, acaba un juez de la República de darle la razón a la senadora María José Pizarro, lo que quiere decir que sí hubo una violación al debido proceso y que esa votación pues definitivamente no fue digamos real, o por lo menos no tuvo las garantías necesarias. Por tanto el Senado no se pronunció, y al no haberse pronunciado el presidente de la República está facultado para decretar, así que es completamente legítimo. Por otro lado, acá lo que estamos viviendo en el cuarto debate, yo me he dedicado a participar de estos debates también en Senado, a pesar de que ya no soy la coordinadora ponente, pero lo fui durante 2 años, y acá distintos senadores han justamente exaltado y reconocido el trabajo que hicimos desde la Cámara de Representantes, donde sí hicimos una concertación muy amplia, donde participaron todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático y Cambio Radical. Terminaron incluyendo proposiciones de modificación. El proyecto del gobierno se modificó en más de 80%, lo que quiere decir que sí hubo discusión, sí hubo consenso, sí hubo eliminaciones, sí hubo artículos nuevos, sí hubo una reforma realmente justa y equilibrada, aunque, como lo dije hace un momento acá, yo soy una mujer de izquierdas, soy una mujer progresista y pro derechos laborales. Yo hubiera preferido que fuera mucho más garantista. Sin embargo, logramos hacer unos acuerdos muy importantes. Yo lo que les quiero decir es que la consulta popular va porque necesitamos más derechos, más garantías para la ciudadanía, y porque no se le puede cercenar el derecho a un mecanismo constitucional como lo es la consulta popular a la ciudadanía. Dos cosas que es importante aclarar. Usted habla del fallo de la juez que dice sobre la apelación de María José Pizarro, la apelación más no la votación de la consulta popular. Está hablando de que se vuelva a hacer la apelación más no la votación de la consulta popular. Completamente, lo que se apelan son las decisiones, no la votación como tal. Pero como no hubo garantías al debido proceso y además hubo por lo menos 5 inconsistencias que permiten considerar que no hubo garantías para una votación transparente. En definitiva, sabemos que se organizaron, que en menos de 2 minutos, que no le permitieron a personas que estaban incluso en el recinto votar. Hay varias inconsistencias que serán evaluadas en lo judicial. Por el momento, el presidente está facultado, ya vendrá la Corte Constitucional. Por favor, no digan que esto es una dictadura, cuando es evidente que el mismo presidente durante 2 años trató, y yo se los puedo decir, de hacer consensos amplios. No lo quisieron, pusieron todas las trabas necesarias. Cuando queremos entonces presentar una consulta popular, la hunden, reviven la reforma, la convierten en contrarreforma. Estamos aquí justamente por eso. Quieren pasar el trabajo por horas, quieren pasar una cantidad de salvajadas que son terribles. Entonces, si la apelación, mientras eso pasa, la Corte Constitucional va a revisarlo. Ahora, estamos hablando de la reforma laboral. El gobierno ha puesto unas líneas rojas, y esas líneas rojas tienen que ver con lo que salió de Cámara, con el proyecto que salió de Cámara. Muchos están diciendo que se quiere desconocer lo que en Senado se puede votar, o los cambios que se hizo en Comisión Cuarta de Senado, o en las transformaciones de la reforma laboral. Es que lastimosamente esas transformaciones son completamente regresivas y pasan por encima de acuerdos de bancada. Nosotros hicimos acá 2 años de verdad, donde participaron incluso senadores, porque yo le puedo decir, mandaban sus proposiciones, se les avalaron como bancadas completas. Si acá no sirven entonces las bancadas, entonces ¿qué estamos haciendo en el Congreso? Entonces hagamos una reforma política donde destruyamos las bancadas, porque la realidad de todo es que acá participaron todos los partidos políticos, todos los gremios, así digan hoy que no, todos los gremios como la ANDI, como ACOPI, como la SAC, como, muchos gremios que hoy dicen, FENALCO, que dice que nunca participaron, y yo sí le puedo mostrar artículo por artículo que sí participaron. La academia, todas las organizaciones sociales, sindicales, el gobierno, todos los partidos participaron. Es mentira que no haya sido así. Así que la ciudadanía tiene derecho a consulta popular, es un mecanismo legítimo y constitucional, y tiene derecho a decidir. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Aquí estaremos hasta el último momento, porque no nos pueden meter ni trabajo por horas, ni nada que sea regresivo para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, representante, pues vamos a esperar. Muchísimas gracias. Y obviamente tenemos también reacciones por el senador Alfredo de Luque, que es del partido de la U, que está con nosotros. Senador, ¿cómo está, senador? Qué pena molestarlo aquí con nosotros en vivo para Noticias Caracol en vivo. El presidente Gustavo Petro acaba de decretar la consulta popular mientras se está debatiendo la reforma laboral acá. Las preguntas que están en la consulta y que buscan en la reforma poder debatirse. ¿Cómo ve usted esta decisión que toma el presidente? Bueno, jamás había habido un chantaje tal al trámite legislativo como el que estamos viendo el día de hoy. El presidente firma un decreto abiertamente ilegal, no lo publica, sino que lo firma para que nosotros aquí simplemente nos sintamos presionados y de esa manera votemos
votemos lo que él le da la gana dentro del trámite de la reforma laboral. Nosotros como legisladores colombianos lo que vamos a hacer es lo que necesita el pueblo colombiano y no nos vamos a dejar chantajear. Él lo que quiere hacer es una consulta popular para despilfarrar 800.000 millones de pesos mientras el Estado colombiano está en quiebra, en una crisis fiscal que no tiene precedentes, digamos, en la historia reciente, sino que hace 122 años estuvimos en una situación similar. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es actuar conforme a lo que necesita el pueblo colombiano, y es decir, aprobar una reforma laboral justa, equitativa, que mejore las condiciones de vida de los trabajadores colombianos, y eso es lo que vamos a hacer sin dejarnos presionar por ese chantaje que está ejerciendo el presidente de la República. Pero el presidente ha mencionado, o incluso, que si la reforma pasa, se derogaría este decreto de consulta popular, pero si pasa con algunos acuerdos que ellos plantean. Le pongo un ejemplo, la exoneración de las microempresas de recargo nocturno desde las 7 de la noche. Por ejemplo, que ellos dicen que no, que eso no debería estar. Bueno, el tema es que sin empresas no hay trabajos, y aquí lo que nosotros queremos es que las panaderías, las pequeñas peluquerías de barrio, los bares, los billares que están en las zonas populares del territorio tengan la posibilidad de tener una exoneración de pago, por ejemplo, de dominicales al 100% o de horas extras al 100%, en la medida en que son pequeñas empresas, pequeñas industrias que generan empleo en su comunidad y se les ponen, digamos, cargas adicionales. Lo que van a hacer es prescindir de empleados, dejar digamos, los empleos tirados o simplemente cerrar las puertas al público, y eso afecta a la pequeña economía popular. Por eso hay que llegar a acuerdos que estén en la mitad. Acabamos de suspender, al mediodía suspendimos la sesión por un rato para que supuestamente se llegaran unos acuerdos, y lo que hicieron fue torpedear esa reunión, simplemente esperando a que el presidente sacara su decreto para sencillamente presionar al órgano legislativo, y no nos vamos a dejar presionar. Aprobaremos lo que es justo para los colombianos y que esté en favor de los intereses del pueblo trabajador. Pero entonces hoy podría salir reforma laboral acá, al decir. Nuestra intención desde ayer es que eso pase. Los acuerdos de los partidos que estamos comprometidos con el pueblo trabajador colombiano es que la reforma se apruebe hoy, una reforma que entre otras cosas resuelve todas las preguntas que el presidente quiere plantear en su ilegal reforma popular. Perfecto. Consulta. Listo, senador, muchísimas gracias. Estamos ahí hablando, bueno, Pablo, son reacciones, por supuesto, que usted ve desde diferentes orillas políticas, mientras alcanza en este momento Juan Felipe Lemos, que es el senador ponente del partido de la U, a discutir la ponencia mayoritaria de lo que es la reforma laboral, para iniciar con ese articulado, pero el decretazo entró en la mitad de esa discusión de la reforma laboral, y por supuesto hay mucha molestia por partidos de oposición por la intención que tiene el presidente Gustavo Petro, a pesar que avanza todavía aquí esta reforma laboral en el Congreso de la República. Pablo. 5:13 minutos, Juan, gracias por estos minutos, y vuelvo con Gabriel Cifuentes. Y sabe que es un buen ejercicio el que estaba haciendo Juan David Ríos, porque finalmente ese es el panorama en este momento del Congreso de la República, la polarización tan grande, digamos, las opiniones tan divididas de María Fernanda Carrascal y de Alfredo de Luque. Por eso también quisiera su análisis. Por un lado, María Fernanda Carrascal considera que el gobierno nacional está haciendo todo lo posible al firmar este decreto de la consulta popular, y Alfredo de Luque considera que esto es inconstitucional. Entonces, uno ¿qué puede decir al respecto, Gabriel Cifuentes? Vea, Pablo, yo creo que es legítimo el debate, son legítimas las diferencias, es legítimo que haya diferentes visiones frente a cómo debería enfocarse la política laboral, la discusión de los extras, de los dominicales, de las exenciones, eso es legítimo. Lo que no es legítimo es ser desleal con el pueblo colombiano. Y me parece que es desleal señalar primero que hubo una decisión judicial que declaró la nulidad o cualquier tipo de vicio en el trámite legislativo. Esa autoridad judicial todavía no se ha pronunciado porque es el Consejo de Estado. Me parece adicionalmente desleal engañar a los colombianos diciendo que esos supuestos vicios que los jueces todavía no han señalado como tales le dan la facultad constitucional al presidente de convocar un decreto, cuando eso atenta no solo contra el artículo 104 de la Constitución, sino también las leyes y las normas que reglamentan las consultas populares, que son legítimas. Es legítimo que el pueblo se pronuncie, pero yo creo que aquí ha habido una manipulación vestida de argumentos jurídicos que va en contra de lo que la ley y la Constitución y la jurisprudencia ha señalado. Yo creo que es lamentable que desde el partido de gobierno, yo estaba oyendo a la representante María Fernanda Carrascal, que estudió Derecho, que debería conocer las normas, simplemente hacer una tergiversación
acomodaticia para justificar algo que es a todas luces injustificable, para señalar lo que no ha dicho la juez de tutela, para suponer que el presidente se puede saltar por encima de los jueces y del Congreso de la República. ¿Y todo esto para qué? Pues para justificar una decisión política. Y la decisión política es llevar contra las cuerdas al Senado de la República en un tono amenazante, diciendo que si no se vota como el presidente y el gobierno quieren que se vote la reforma laboral, entonces va a convocar a la consulta por decreto. Pero eso, Pablo, eso, tarde o temprano, ya sea en el Consejo de Estado, ya sea en la Corte Constitucional, se va a caer de su propio peso, porque los argumentos que motivan el decreto para convocar la consulta carecen completamente de sustento legal y constitucional. Una pregunta final. La oposición está criticando que se haya firmado la consulta popular sin antes lograr un consenso con la reforma laboral que en este momento avanza en la plenaria, precisamente allí en el Congreso de la República. ¿Qué opina usted al respecto, Gabriel? Pero es que vea, fíjese lo que ha hecho el gobierno. El gobierno firmó el decreto, pero no lo ha publicado, es decir, todavía no está vivo jurídicamente hablando. Entonces, lo que está diciendo el presidente, ya lo tengo firmado, ahí lo tengo. Si ustedes no me pasan, lo publico. Y en el momento en el que se publica, surte los efectos jurídicos. Entonces, lo que está esperando el presidente antes de publicarlo, es decir, antes de que surta los efectos jurídicos correspondientes, es ver cómo va a responder al Senado frente a la discusión de la reforma laboral. Pero ese tiempo y esa gabela, bien lo deberían pensar los ministros que firmaron ese decreto, porque en el momento en el que salga publicado, ya podrían comenzar a correr los términos jurídicos para las demandas y las denuncias por prevaricato, que es lo que ayer señalaron diferentes juristas e incluso un exfiscal general de la Nación como Gómez Méndez en el foro del externado, advirtiendo no solo las falencias jurídicas del decreto, sino también los riesgos que están asumiendo los ministros que firmen el decreto del presidente. No, pues es que Felipe Caballero, abogado penalista, hablaba de que esos ministros que firmaran el decreto incluso podrían caer en delitos. Usted me mencionaba prevaricato y otros. Prevaricato. Es el delito de prevaricato. Lo que pasa es que por ahora no han incurrido porque no se ha publicado el decreto. O sea, está firmado, pero está engavetado, está en un cajón. En el momento en el que se suba a la página y se publique y tenga la numeración y entre a la vida jurídica, inmediatamente se activan todas las posibilidades. O sea, se activa el prevaricato, el supuesto prevaricato, y es ahí donde caerán y lloverán denuncias y volveremos una discusión política en una discusión jurídica y se va a tratar de politizar también la decisión que tomen los jueces. Y yo creo que eso simplemente genera un ambiente de desestabilización, de ruptura institucional, cuando en lo que debería estar el gobierno hoy es tratar de concertar con los partidos que también son una voz legítima en la democracia. Es que los partidos, el Congreso también representan al pueblo, representan distintos intereses y el gobierno no puede simplemente pretender que el legislativo haga caso omiso a las discusiones que se pueden dar legítimamente en una democracia. De eso se trata la democracia, de llegar a acuerdos y consensos, no imponer a punta de decretazos una única visión omnímoda de lo que debería ser o no la reforma laboral o cualquier otra reforma. Creo que esa actitud extorsiva y amenazante va en contravía de los principios y fundamentos democráticos y desconoce también el rol fundamental que tiene el Congreso de la República, que puede tener muchas fallas, que puede tener muchos cuestionamientos, que han podido incurrir en ilegalidades, en vicios, pero eso lo tienen que determinar los jueces. No es el presidente el que, abusando de sus funciones, deba desconocer la actividad del Congreso y deba arrogarse funciones que solo le competen a los jueces de la República. Bueno, muy bien. Son las 5 de la tarde, 19 minutos. Antes de despedirnos, Gabriel, yo quiero hacer un resumen para quienes hasta ahora se están conectando, porque sí me parece que han pasado muchas noticias y que la gente tiene que saber estas noticias. Entonces, número 1, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto de la consulta popular, lo publicó a través de su cuenta de X, esta decisión de haber firmado el decreto. 2, en este momento avanza entonces la discusión de la reforma laboral en el Congreso de la República. 3, nos acaba de informar nuestra compañera Luisa Polo que se está hundiendo la ponencia alternativa de Aída Abella en la plenaria del Senado. 4,
Ha salido la oposición, Juan, si me ayudas por favor nuevamente ponchando el video. Ha salido la oposición hace unos minutos a rechazar lo que ha pasado con la firma de este decreto justamente allí en el Congreso de la República. Ahí estamos viendo la imagen de la oposición que han salido diciendo que no están de acuerdo precisamente con la firma de este decreto, que les parece inconstitucional y sobre todo que no están de acuerdo con esta decisión que está tomando el presidente de la República. Y 5, hoy a las 7 de la noche es nuestra emisión central de Noticias Caracol. Vamos a tener las reacciones completas de esta la noticia del momento. El presidente Petro ha firmado entonces el decreto de la consulta popular. Gabriel Cifuentes, gracias por estos minutos. Pablo, a usted un abrazo muy fuerte y un saludo cordial para toda la audiencia.